hermanos, un gusto saludarles nuevamente. Les saluda hermana Patricia Viguer de Rivera desde El Salvador y quería compartir con ustedes cómo me ha impactado el aprendizaje como cristiana en esta materia que fue de ministerio expositivo. Muchas veces estaba erróneamente cuando escuchaba de prédicas, pero al estar aprendiendo y estudiando en IME, me llegó el momento en el que lo primero, al momento de leer la Biblia, no es lo que se me viene a la mente, sino saberlo interpretar de la manera correcta. No, sino esforzarme en solo con lo que leí, sino que buscar más de lo que la palabra de Dios dice. Me ha permitido ser más consciente con los abusos que cometí o cometen algunos con respecto a la escritura. Mucha gente usa los versículos fuera de contexto, usando la Biblia para respaldar sus ideas y no lo que realmente el texto o la palabra de Dios quiere decir. Entonces, eso es a lo que me he sentido como impactada de al momento de leer y buscar la palabra de Dios y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y como esposa de pastor, cómo me ha ayudado es, ahora comprendo mucho más todo el trabajo que mi esposo hace al momento de preparar una enseñanza. O sea, toma muchas horas de trabajo, días de trabajo intensos, pero también me ayuda y he aprendido a disfrutar, escuchar predicaciones expositivas. Me acostumbré desde que estamos, bueno, mi esposo estudiando y yo ahora en IME, escuchar celosamente predicaciones bíblicas. No saber que solo que el hombre está diciendo lo que quiere decir, sino que sean predicaciones bíblicas. Entonces, otro punto muy importante y que me quedé como, ¿cómo va a ser estudiar en línea sin saber que voy a tener al profesor enfrente? Me ha gustado mucho porque tengo una familia cristiana más grande que hasta están en otros lados, en otros países, no sé, en otros continentes también, y sé que mi familia en la fe ha crecido bastante. A pesar de la distancia, nos hemos ido conociendo, hemos platicado un poco, nos hemos ido conociendo. En un momento pensé que era difícil no estar en una clase y tener al maestro frente a frente o a mis compañeros, pero a través del Internet hemos podido estar juntos. A través del Internet, literalmente estuvimos en un salón de clase, viviendo momentos muy bonitos y aprendiendo mucho. Fue de mucha bendición también contar con hermanos de mi iglesia, que era el sueño de mi esposo, que todos pudiéramos aprender y estudiar y recibir clases a través del pastor Rafael Salazar, a quien agradezco a Dios por su vida y por todo lo que hemos aprendido durante este corto y largo tiempo a la vez. Así que, ¿qué me ha motivado a mí para ahora, después de haber estado estudiando este primer año en IME, como para poder servir al Señor es estar comprometida con el verdadero estudio bíblico de la palabra de Dios, que lleva tiempo, obviamente lo tenemos que poner en práctica y es algo que no debemos tomar a la ligera al momento de tomar un texto bíblico y poderlo poner en práctica y estudiarlo también. Así que agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de estar acá en esta materia, en la primera materia del año, y Dios mediante el próximo año continuamos todos juntos. Así que gracias a cada uno de ustedes por haberme tenido paciencia, al pastor también y al internet que a través de ella pudimos estar estudiando en este módulo de Ministerio Expositivo. Gracias, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Rafael Alberto y estoy en Honduras, Choloma, aprendiendo en la modalidad virtual del primer módulo general de IME. Bueno, quiero compartirles, hermanos, en esta noche cómo me ha impactado el aprendizaje de estas clases en mi vida cristiana. Lo que más me ha impactado, hermanos, de mi aprendizaje en la clase como cristiano es cómo se fomenta, más que el mero aprendizaje de información, se fomenta sobre todo el crecimiento de la vida espiritual. Se fomenta buscar que la vida espiritual sea algo que sea afectado primordialmente por lo que se aprende. ¿Cómo se llama? Y lo he visto hasta el punto, hermanos, de que en las sesiones se hacen, ¿cómo se llama? Se aparta tiempo para oración por algún hermano que está en dificultad espiritual. Se ora por su vida espiritual y no solo eso, sino que también me ha impactado lo que se enseña
de manera, en esta clase me ha impactado en mi vida, creciendo el día a día. O sea, puedo ver varias verdades de lo que se ha enseñado en la vida práctica del cristiano, como lo que se ha enseñado de una manera práctica, y eso es increíble para mí. Porque antes no me gustaba mucho, este es un ejemplo, antes no me gustaban mucho los sermones donde se practicaba el método de estudio bíblico inductivo, porque casi siempre ese método llevaba al predicador a tomarse mucho tiempo. Pero ahora este método que se me ha enseñado me ha abierto los ojos y me había llevado a respetar mucho más, no solo la palabra del Señor, sino que también al predicador que se ha dedicado a hacer tal fiel proceso. Y también quiero compartirles de qué modo este aprendizaje me ha ayudado como un joven cristiano. Eso me ha ayudado, hermanos, a ver el compromiso que tengo con la palabra de Dios y que no solo es para los pastores, ni para los ancianos de una iglesia, ni para los creyentes más experimentados, sino que me ha ayudado a ver el gran privilegio que tengo como creyente joven de poder tratar su palabra como se le debe tratar correctamente. Y me ha ayudado a ver, hermanos, cómo puedo aprovechar mi juventud para el servicio del Señor en el mundo y en su iglesia local. También quiero compartirles cómo me he sentido en estas modalidades. Bueno, en primer lugar, para mí esto ha sido algo nuevo. Siempre estuve ambientado en la casa estudiando, pero esta nueva modalidad, ¿cómo se llama? Me ha hecho sentirme principalmente gozoso de poder estar con otros hermanos de otras partes del mundo. Me ha permitido ver y recordar la unidad que hay en el Señor a pesar de la distancia, país y cultura, en donde lo que domina es la misericordia del Señor en vidas cambiadas por su santa revelación, su santa palabra, en donde puedo ver cómo lo que dice su palabra, de que tenemos una misma fe, una misma palabra, un mismo Señor y un mismo bautismo, todo lo tenemos en común. Y todo esto he visto palpable en las reuniones de clase cada día con los hermanos. También, hermanos, quiero compartirles cómo me ha motivado eso en mi vida cristiana, cómo he visto estos beneficios. Me ha motivado a poder dedicarme más al gran privilegio de buscar entender su palabra y poder conocer a mi Señor como Él quiere que lo conozca. También me ha motivado a seguir capacitándome en el módulo especializado para poder estar bien capacitado, para poder acercarme a su palabra de manera respetuosa y así poder entenderla como se debe y poder llevar a otros a entenderla correctamente mediante el ministerio expositivo de la palabra de Dios. Eso es todo. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Juliet Tolosa, de aquí de Colombia. Bueno, hermanos, he tenido el privilegio de estudiar en este instituto y pues primeramente doy gracias a Dios por IME y por nuestro hermano Rafael, nuestro profesor, porque ha sido de gran bendición para mí, para mi familia, para mi iglesia, y por haber tenido la oportunidad de estudiar acá para formar correctamente mi carácter cristiano. Varias cosas me impactaron de cómo el ministerio expositivo de la palabra, que transmite de una manera clara la palabra de Dios y la importancia de ella. Al estudiar la palabra expositivamente, me hace tomar con suma importancia y veracidad de ella, haciendo entender que la Biblia se debe, al estudiar la palabra del Señor, al estudiar expositivamente, puedo también entender que la Biblia se debe estudiar como un libro expositivo, porque nos da un mensaje claro y objetivo de cómo Dios se ha revelado al hombre, inspirando su palabra expositivamente, y que la Biblia es el único libro inspirado por Dios. Para mi familia ha sido de mucha edificación cuando hacemos el estudio inductivo, porque se entiende que al observar la Biblia, de esta manera llegaremos a obtener una verdad bíblica correcta y aplicar correctamente estas verdades. Para mí ha sido de gran gozo ser parte de IME con esta modalidad virtual, entendiendo que por la distancia fue lo mejor. Gracias a Dios por proveer estos medios virtuales, porque sin ellos no hubiera sido posible tener esta formación de la palabra de Dios, hermano. Esto ha sido de gran bendición. También esta modalidad me ha permitido conocer a otros hermanos de diferentes países, aprender un poco de su cultura y cómo Dios obra en cada una de ellas. Conocer cómo viene
conocer cómo viven el Evangelio en estos países. Me ayudó a ampliar el conocimiento de Dios al escucharlos a cada uno de ellos y cómo Dios usa hombres y mujeres de todos los lugares, hermano. Y a medida que íbamos avanzando en el estudio, crece esa necesidad de seguir estudiando y seguir conociendo a Dios correctamente. Me ha animado a seguir, a prepararme para servirle fielmente al Señor, hermano. Hermano, esto es como lo más positivo y maravilloso que me ha podido pasar este año con este instituto, hermano. Poder llegar a comprender la necesidad de poder estudiar correctamente la palabra de Dios, hermano, y quedo muy animada para seguir y bueno, hermano, y no parar, no sé hasta cuándo, hasta que el Señor nos lleve a dejar de estudiar. Amén, hermanos. Tengan buenas noches, usted, su familia, corta. Pensé que esto iba a tardar más y definitivamente nos volvemos a ver y eso es un gozo y regocijo para mi corazón. Déjeme decirle que definitivamente el ministerio ha impactado mi vida. Yo no sabía qué era la predicación expositiva, era estudiar la palabra de una manera expositiva. No sabía qué era eso y Dios me ha concedido el privilegio de poder entenderlo ahora con ustedes. Ha sido maravilloso, extraordinario poder aprender qué es exponerme a la palabra del Señor. Es estar ahora cantando su palabra, leyendo su palabra, escuchando su palabra, predicando su palabra. Es a la hora del Señor. Comprendo la importancia del énfasis ahora del contexto del texto, cosa que no lo sabía. Me consideraba de alguna manera, a pesar de haber estado estudiando 4 o 5 años la palabra, como un analfabeto espiritual, porque muchas veces ganan las emociones que las convicciones y eso es peligroso. Y entonces definitivamente ha sido algo impactante en mi vida porque me ha iluminado mi mente, mi corazón para poder estudiar hoy su palabra. Y ha sido algo maravilloso porque hoy la palabra yo tengo la seguridad que me transforma, que definitivamente me muestra el camino y me motiva. ¿Sabe lo que pude comprender? Y me encantó en esos devocionales que hacíamos. De repente después ya no quedó tiempo porque nos íbamos a la clase, pero qué maravilloso que comenzábamos con ese alimento espiritual del devocional, porque lo empezábamos a hacer luego con la familia, con nuestra iglesia local. Lo bíblico es entender lo que yo leo y saberlo explicar. Y es ahí donde la importancia de la observación, la aplicación para nuestra vida, la interpretación y la aplicación que tenemos que tener en nuestra vida para luego contagiar a nuestra familia. Déjeme decirle que soy una persona que desde hace 5 o 6 años nací en el Evangelio. Nunca conocí a otra iglesia, pero sí debo de entender que habían iglesias donde la doctrina no era la mejor. La sana doctrina no prevalecía. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual. Cuando nos paramos en los púlpitos, en esos atriles, y estamos predicando la palabra del Señor, es una guerra espiritual. Entonces tenemos que estar bien armados. Pablo lo decía, el apóstol, la vida de un cristiano es una vida atlética. Tenemos que estar con ejercicio constante, alimentándonos, teniendo una buena alimentación. No es posible que tengamos una dieta espiritual. Si queremos tener una dieta para bajar estas pancitas, está bien, como decimos en El Salvador. Pero una dieta espiritual es terrible, no lo podemos hacer. Y es por eso que, de alguna manera, esto me ha ayudado al aprendizaje. Hoy veo con otros ojos la palabra del Señor. La interpreto, leo desde el principio. No corto versículos. Es que me voy a porque el Señor me dio. No, el Señor ya reveló, el Señor ya inspiró y usted nos ha enseñado, pastor, y le doy gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Amén. Que el Señor nos ilumina para entender su palabra. ¿Y qué decir de esta reunión maravillosa? Que tenemos las herramientas. Mire, algunos quizás nos cuesta un poquito más, porque venimos de la generación X, Z, Y, no sé. No tan millennial. Y yo admiro al hermano Rafael, que es tan joven, aprovecha su tiempo. Y muchos jóvenes en este momento quizás no lo hacen. Pero qué bonito que el Señor ha provisto de estas herramientas para podernos reunir. Las hermanas de Colombia, me encantan cómo hablan, me gusta el acento, me fascina. De verdad que a veces me pongo en mi casa y me dice mi esposa, ¿y por qué hablas así? De verdad me encanta, de verdad se lo digo.
Yo si me voy para Estados Unidos, soy de los que rapidito hablan con ellos. Pero debo entender que ha sido una maravilla, es un milagro, es algo maravilloso tener esta familia. Y aunque no nos conocemos físicamente, yo sé, tengo fe que el Señor nos va a dar la oportunidad. Yo conozco a mis hermanos salvadoreños. Debo agradecer al pastor Mauricio. Él nos motivó, pastor, mi padre espiritual, porque con él empecé a aprender cómo era el tema de la Biblia, cómo se estudiaba, los discipulados que hacíamos con la hermana Patti, el hermano Edson, el hermano Raúl, que se nos fue de la iglesia, se fue para Dios tenía ese propósito, pero que está estudiando acá también, su esposa igual. Es una bendición, entonces es algo maravilloso. Y de repente esto me motiva más, ¿sabe por qué? Porque hoy deseo más la palabra de Dios. Hoy me encanta y disfruto más leer la palabra de Dios y me rindo a la palabra de Dios definitivamente. Eso es un reto que tengo, porque hoy ya no son emociones teológicas como les comentaba, hoy son convicciones teológicas. Estoy convencido de la necesidad indispensable que tenemos de depender completamente del ministerio expositivo de la palabra. Hoy sí me queda muy claro y eso lo quiero trasladar a los demás que están buscando la sana doctrina. Esta es una gran oportunidad, este es un privilegio. Estar en IME es un privilegio. Y si Dios me da vida, si Dios me presta vida, salud, espero estar en la graduación presencial porque yo quiero ir a traer ahí y quiero conocerles y abrazarles y ahí pues presentarles a mi familia también. Bueno, buenas noches hermanos. Yo me llamo Larisa Cruz y les voy a decir algo de mi experiencia personal. Entonces, para mí lo que más me ha impactado es en lo que realmente consiste el ministerio expositivo, que es de lo que la palabra de Dios hace en el creyente y no lo que uno hace en la palabra de Dios. La verdad nunca lo había escuchado de una manera tan clara. Y es que hay muchas personas que piensan que ellos pueden ir a la palabra de Dios imponiendo lo que creen o lo que viene con ideas a la Biblia, con ideas que ya les han enseñado sus padres o sus familias o que han escuchado. Ellos dicen así me enseñaron o así dijo tal persona, pero en realidad no estudian la Biblia de una manera correcta. Y por veces hasta yo misma cometí ese error, entonces uno en realidad tiene que ir a las escrituras humildemente, sin imponer nada, y estar dispuesto a aprender, a sacar de la escritura. Es así como dijo el hermano en una de las clases, que es como la arqueología, que hay que ir con cuidado y sacar lo que está sin arruinar nada, sin adulterar nada. Entonces, en este caso, lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, otra cosa que me ha impactado fueron los pasajes de la escritura que son como un rompecabezas, como piezas de un rompecabezas que uno no puede sacar un versículo y por sí solo, y usarlo por sí solo. Y la verdad es que antes yo no sabía esto, entonces utilizaba así como Filipenses 4:13 cuando estaba en un examen de la escuela o en un aprieto, decía Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora me doy cuenta que en verdad no es así. Yo tengo que ir a la Biblia, estudiar ese pasaje, estudiar el contexto para así poder aplicarlo a mi vida. Entonces, sí, hermanos, y a mí me ha ayudado mucho este ministerio a saber la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios de una manera correcta y no conformarme con solo leer y ya, sino que estudiarlo de una manera correcta y también hay muchas cosas que distraen y yo tengo que enfocarme más en la palabra de Dios, estar en ella para así poder conocer más a Dios y ser edificada y crecer como una cristiana. Y y también que tengo que compartir la palabra de Dios con otras personas, porque hay veces que a mí me cuesta, pero voy aprendiendo, poco a poco voy aprendiendo, porque hay que hacerlo, hay que hablar con otras personas, familiares, amigos, y decirles cuando ellos están equivocados de una manera
con sabiduría, con amor, paciencia, explicarles lo que se equivocaron. Y con respecto a la clase, me siento muy feliz y también me siento especial por estar aquí, porque no muchos tienen esta oportunidad de estar con hermanos de otros países estudiando la palabra de Dios. Y me siento muy agradecida con ustedes, hermanos, por las preguntas que hicieron, que también me ayudaron a mí. No hice muchas preguntas, pero sí aprendí las preguntas que hicieron. Y también por sus oraciones, y gracias al pastor que está dispuesto a enseñarnos. Y yo sé que si yo tengo una pregunta, se la puedo hacer y él me la va a contestar. Muchas gracias, hermano y hermanos. Quiero decirles, hermanos, que este estudio realmente fue grande, ¿verdad? En mí, y una experiencia sumamente especial, porque justo en el momento difícil, ese cuestionario inductivo que el hermano Rafael nos enviaba, para mí fue grandioso. Me ayudó tanto, hermanos, no saben cuánto, poder comprender las palabras del apóstol, ¿verdad? A la iglesia, a los filipenses, ese gozo que él tenía a pesar de todos los padecimientos. Y yo sé que todos nosotros hemos enfrentado luchas y que no es fácil, ¿verdad? El camino del creyente, pero gloria sea al Señor porque Él es Dios y nuestro Dios nos dio su palabra. Una de las cosas que me impactó tanto es poder contemplar a través de su palabra cómo Él nos dio esa palabra, cómo Él la preservó y cómo Él nos tiene en este momento aprendiendo y llenándonos de Él. Realmente somos muy privilegiados. Amén. Así que la gloria sea para el Señor.